Hola, en esta ocasión con mi compañero Michael en portugués y mi programa Progil venimos a explicarles el análisis realizado a una base de datos en donde se realizan estimaciones como los paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos, como entrega del trabajo número 2 del curso de confiabilidad. En primer lugar, se hará contextualización de los datos estudiados. En este caso, tenemos una base de datos realizada en una planta industrial en donde se hace mantenimiento a diferentes molinos de perlas, en donde se encuentra el número activo, el departamento encargado del mantenimiento, el tipo de mantenimiento, la criticidad de los equipos, el costo relacionado a la actividad realizada, el tiempo que se demora hasta la falla, el activo, que es la variable tiempo meses, y una variable falla que sirve como la variable de censura o de estatus, que indica si el equipo falla o no falla con respecto a un tiempo de medida. En el primer tramo nos enfocamos solo relacionado a los costos asociados a la actividad de mantenimiento y la criticidad de los equipos, pero en esta ocasión nos enfocaremos al tiempo que debe transcurrir en uso del equipo para y relacionarlo a la probabilidad que tiene por cada instante, la probabilidad de falla y la probabilidad de pervivencia del equipo. En esta ocasión, el trabajo se enfoca en la variable tiempo meses, en donde se inicia con las medidas descriptivas. En este caso, las medidas a resaltar sería como el mínimo y el máximo que nos representan que hay equipos que fallan de una forma muy prematura y otros que tienen una larga vida, y eso de compararlo, en el caso del máximo con el tercer cuartil, que nos indica el tiempo para el que el 75% de los equipos ya falló, vemos que hay una gran diferencia de 121 meses a 218, que es como lo más relevante de estas medidas. Luego tenemos gráficas que se realizaron con la dispersión de los datos. Es importante resaltar que eso es tratado con 100 datos, dado que se encuentran errores en el diligenciamiento de la base de datos, por lo que se eliminan y solo se trabajan con los primeros 100. Luego tenemos una gráfica de caja y bigotes y una gráfica de densidad que nos dan un primer vistazo de la distribución que puede estar teniendo la variable de tiempo meses, en donde vemos una gráfica de bigotes, unos datos extremos, en donde se ve como la ubicación asimétrica de la caja en el eje, además de una gráfica de densidad asimétrica con una cola hacia la derecha, por lo que se puede intuir que estamos hablando a una distribución tipo Weibull. Para dar inicio al análisis, iniciamos con modelos paramétricos. En este caso se hace uso de todos los datos, y donde se inicia con una prueba onda. En este caso, se ponen a prueba las tres diferentes distribuciones clásicas exponencial normal y Weibull, en donde se busca para la prueba realizada el valor P, que se calcula, que se obtiene para cada prueba, en donde primero que todo es el valor de 0.05 para ver si se ajusta bien o no a la distribución, y en caso de que varios se ajusten, escoger la de mayor valor P. Como podemos ver en este caso, la que se ajusta, la que más se ajusta, sería la distribución tipo Weibull, como le hemos comentado anteriormente, y donde se extrae el alfa y el beta del software R para llevarlo a Excel y poder graficar la gráfica, que redundante, la gráfica de supervivencia y falla, donde se encuentra que al superar un tiempo de 87 meses, se empieza a tener una probabilidad de falla mayor al 50% en los equipos. Siguiendo con los paramétricos, con la variable de tiempo meses, lo valoramos con una categoría, en este caso, la variable falla, para saber cuando es un 1, nos indica en la base de datos que si falla el activo, y en caso contrario un 0 es que no. Nuevamente se realiza la pregunta, se busca el mayor valor P, y nuevamente para cuando sí falla, se tiene una distribución tipo Weibull, y se tiene que para un tiempo de 84 meses, la probabilidad de que el equipo falle empieza a superar el 50%. Y en este caso, para cuando no falla, en este caso se obtiene un mayor P para la distribución normal, con valor de 0.59, en este caso el que más se ajusta a la distribución de los datos, se calcula la media y la desviación estándar, en este caso la media de 91,9, aproximadamente una desviación de 40,56, para luego graficarla en Excel y obtener así que para cuando se supera un tiempo de 92 meses, el equipo tiene mayor probabilidad de fallar, pues ya la probabilidad de fallar es mayor al 50%. Obteniendo así que la categoría más confiable, la que tiene mayor confiabilidad, es la de no falla. Por riesgos proporcionales. En este caso, ese modelo evalúa la supervivencia del conjunto de datos y verifica respecto a un estatus o una variable de falla. En este caso, vamos a tomarlo como la variable de falla dentro de un tiempo determinado, que sería la censura. En este caso tenemos las dos funciones, la función de riesgo y la función de supervivencia. En ambas funciones tenemos elevado un exponente de una variable exponencial que determina las variables explicativas respecto a un coeficiente que va a determinar si existe o no un modelo para esa variable explicativa. En este caso, este modelo puede incluir, admite variables numéricas o variables categóricas. Por lo tanto, vamos a ingresar todas las variables que podemos ingresar al modelo para verificar cómo se comporta este. En este caso, vamos a ingresar las variables número activo, departamento de propiedad, criticidad y costos. Esto lo vamos a hacer principalmente para verificar el test de Wald, si existe o no existe modelo para ese conjunto de variables. Y luego verificamos la prueba de significancia para ver qué tan importante es esa variable dentro del modelo. Entonces, en este caso, para las cuatro variables principales escogidas, vemos que el valor P nos da de 0.9, mucho mayor al 0.05. Por lo tanto, no podemos aceptar no podemos aceptar el modelo, es decir, que no existe modelo en este caso. Entonces, para resolver este problema, eliminamos, por ejemplo, la variable costo, que es la que primero tiene un coeficiente exponencial de 1. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que ese exponente de esa variable es inservible, por así decirlo, en el modelo, o sea que no realiza o no tiene efecto, y además su prueba de significancia es mayor al 0.05. Por lo tanto, la variable no explica en el tiempo de la falla y la falla. Por lo tanto, no nos sirve esa variable. Entonces, por lo tanto, la eliminamos y trabajamos con número activo, departamento y criticidad. En este caso, nos vemos a mí que nos da otra vez mayor 0.8 a 0.05. Por lo tanto, no podemos aceptar el modelo. No existe aún. Hacemos lo mismo que anteriormente, eliminamos variables. Nos da, por ejemplo, la siguiente variable que podemos eliminar va a ser el departamento propiedad. En este caso vemos que nuevamente nos da 0.6 y realizamos iterativamente esto a quedarnos más con una variable que va a ser criticidad, que en este caso va a ser 0.4, y por ejemplo en lo que podemos obtener 0.4 aún no sigue existiendo modelo, y además el coeficiente, la exponencial del coeficiente da 0.77. Por lo tanto, tiene un poco de efecto lo que podemos ver acá en la función de supervivencia, pero el modelo no es aceptable. Igualmente, aunque el modelo no sea aceptable, vamos a verificar los supuestos. En este caso, la prueba de aleatoriedad nos da que los residuos son aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que los residuos se aceptan, se acepta h sub 0, y la variable y la parte de proporcionalidad, que mantiene la proporcionalidad dentro de los residuos, vemos que sí es aceptable también. Por lo tanto, en este caso, podemos aceptar los supuestos para los residuos, pero no podemos aceptar esos supuestos para el modelo en sí. Entonces, como igualmente no se acepta, verificamos las curvas. En este caso, la curva que podemos observar es que en el tiempo, 122 es más o menos el tiempo en el que la probabilidad es 50% de supervivencia y el 50% de la falla. Y vemos que para ese tiempo aproximadamente entre unos 42 a 40 sujetos se encuentran en riesgo de sufrir una falla.
Ahora observamos también la curva de modelo, pero para digamos, la categoría de criticidad, y podemos observar que la que es crítico tiene una caída mucho más grande en cuestión de la supervivencia que cuando es semicrítico. Eso se puede observar en las predicciones intramestrales en el tiempo máximo T, que sería 218.756, en la que podemos ver que la probabilidad cuando es crítico es de 0.96 a la falla y cuando es semicrítico 0.92. Esto indica que es la última probabilidad de tiempo observable en la que vemos que los componentes críticos tienen mayor probabilidad de falla que los componentes semicríticos dentro de la predicción de este modelo de Cox. Bueno, ahora yéndonos a los modelos no paramétricos de Kaplan y Meier, podemos estimar que es un modelo no paramétrico en que se determina por medio de la función de supervivencia de manera empírica para encontrarlo dentro de unos eventos. Ese modelo se utiliza bastante cuando no se tiene, o por decirlo así, no se tiene un modelo determinado de los datos. Y de hecho no se considera un modelo, se considera es una estimación, una estimación dentro de la supervivencia. Esa estimación se consigue por medio de la probabilidad. En un tiempo anterior, el número de sujetos vivos en ese momento y el número de eventos en ese momento ya sucedidos. Entonces acá se alcanza a ver la fórmula y como vemos se alcanza a ver la estimación del KM crítico, el KM semicrítico y la estimación global de KM, que sería pues para la supervivencia de cada uno. En este caso, en los primeros dos estimaciones tenemos cuando es semicrítico y crítico sus respectivas supervivencias dentro del tiempo y el número de sujetos en riesgo. Y cuando es global, pues juntan las dos tablas y se obtienen los mismos resultados. Acá tenemos los intervalos de confianza. Esos intervalos de confianza nos van a decir qué tanto o qué tan alejados se pueden obtener los valores. En este caso, por ejemplo, una supervivencia de 0.83 86, vemos que el intervalo de confianza se encuentra entre 76 y 89%. Eso nos indica que este valor de supervivencia se puede encontrar dentro de ese intervalo de confianza, o sea que puede ser más o menos adentro de ese intervalo que se puede encontrar esa supervivencia. Cuando los intervalos son muy pequeños, indica que se tiene gran factibilidad o grandes certezas de encontrar ese valor ahí. Cuando son intervalos muy grandes, quiere decir que por ejemplo, el inferior es mucho más pequeño, entonces el intervalo se vuelve más grande y no se tiene grandes certezas de encontrarlo. Entonces, en este caso, cuando se tiene un intervalo de confianza del 99%, vemos que empiezan a aumentar un poco más los intervalos, porque la confiabilidad se vuelve aún mayor para poder obtener ese valor de supervivencia. Entonces, acá también vemos las curvas de estimación muy parecidas a las de Cox que se hallaron anteriormente. Son de hecho muy parecidas, solamente con la gran diferencia es que el 50% más o menos se encuentra en el 125, 121%, en el 125 en el tiempo, lo mismo con la falla, que se encontraría en la probabilidad del 50%. Y ahora también vemos la de riesgo acumulado. La de riesgo acumulado nos ayuda bastante en decir qué tanta presión o qué tanta propensión se encuentra a encontrar esa falla dentro del tiempo siguiente. En este caso podemos ver que para un tiempo aproximado de 125 empiezan las fallas a aumentar exponencialmente hasta llegar al tiempo de 200, donde ya el riesgo se vuelve casi el doble o el triple de lo que podemos encontrar en una falla prematura. Por último, se realiza una comparativa entre los modelos estudiados. Esto con el fin de ver qué tan eficientes son a la hora de predecir la falla. Para esto se realizan, en primer lugar, la matriz de confusión para cada uno de los modelos. Como podemos ver, en los modelos paramétricos y no paramétricos se pueden ver a simple vista modelos balanceados. Sin embargo, al analizar lo que realmente importa, que es la diagonal de la matriz, vemos que le cuesta mucho predecir los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, dándole cabida a predicciones erróneas. Por otro lado, en la matriz de confusión de los modelos semiparamétricos, vemos que acierta casi que su totalidad los verdaderos negativos, al compararlos pues como con los valores de los datos de la base de datos corresponden a 51, pero está totalmente sesgado y no es capaz de reconocer ningún verdadero positivo. Y a la hora de sumar pues como los valores de la diagonal en cada uno de los casos, vemos que el que más acierta, por así decirlo, con una cantidad de 52 puntos, es la matriz de los modelos paramétricos. Analizando las gráficas ROC obtenidas para cada uno de los modelos, vemos que, aunque estén bien construidos los modelos, vemos que ninguno es bueno en el momento de predecir la falla. Esto al obtener un AUC en cada uno de los casos inferior al 60-70%, que es como el mínimo aceptable para saber si el modelo predice correctamente las fallas. Por último, para concluir, se podría decir que ninguno de estos modelos son capaces de predecir correctamente la falla, por lo que esos tiempos obtenidos en cada uno de estos modelos, a la hora de que el activo presente una probabilidad de falla mayor al 50%, en el caso de los paramétricos 87, semiparamétricos 122 y no paramétricos 121, no tienen gran peso a la hora de la gestión de mantenimiento, puesto que estos no son capaces de predecir, como ya lo mencionamos anteriormente, correctamente la falla. En el caso de que queramos escoger alguno de estos modelos, nos podemos ir por el modelo paramétrico, dado que por un lado, aunque no es tan confiable pues por el AOC tan bajito, aunque en este caso es el mayor de los tres, de un 52%, nos podemos guiar más que todo por el tiempo en meses, el cual es el tiempo menor y que a la hora de realizar un mantenimiento, de planificarlo, con ese tiempo al ser menor estaríamos siendo un poco más conservadores a la hora de conservar la vida útil de los equipos. No es el más eficiente, pero es mejor prevenir la falla, es mejor a la hora de prevenir la falla. Y ya, esta sería toda nuestra presentación. Muchas gracias.